Bienvenidos a este curso de Cálculo 3, en el cual estaremos desarrollando algunos aspectos matemáticos que les van a servir a ustedes como futuros ingenieros para el desarrollo de, en este caso, las operaciones básicas que ya aprendieron en Cálculo 1, pero que en este nivel nosotros las vamos a desarrollar en tres dimensiones. Por eso lo que vayamos abordando cada una de las unidades curriculares, pues ustedes a lo mejor relacionarán, ¿no?, el tema de derivadas, de límites, de funciones, pero en este caso ya hablamos de tres dimensiones, es decir, en el plano X, Y y Z, porque ya empezábamos a darle profundidad a cada uno de esos elementos que ustedes pudiesen representar mediante una función de varias variables. Voy compartiendo pantalla para informarles que en esta unidad número 1 pues vamos a hablar específicamente sobre las funciones de varias variables. En estas funciones de varias variables yo quiero indicarles que tienen allí un material de apoyo, esta carpeta, que es bastante importante que puedan verificar, porque hay ejercicios y problemas de funciones reales de varias variables que están ya resueltos y que nos pueden servir de apoyo para que ustedes complementen en el proceso de estudio. Hay dos libros más que verifican la información de las funciones de varias variables y la parte sobre todo del dominio y rango de cada una de esas funciones. Allí tienen algunas otras clases anteriores, ¿ok?, que también sirven como repaso. Hay otros ejercicios propuestos, hay ejercicios de apoyo. Entonces, realmente hay bastante material en esta primera unidad para que cada uno de ustedes estudie lo suficiente para poder responder la base de lo que es nuestras actividades a realizar. En las actividades tenemos primero una evaluación formativa. Esta evaluación formativa no tiene una ponderación o no influye directamente en la calificación de ustedes. Sin embargo, nos permite ampliar un poco el horizonte de cómo llevar este cálculo a una parte digital, que es lo que estamos utilizando hoy en día. Entonces, por eso les invito a entrar, en este caso, al enlace de GeoGebra, ¿sí?, que tienen allí, una graficadora en 3D, como ustedes pueden observar en pantalla, y que nos va a permitir entonces refrescar lo que estamos viendo en el papel y lo que ustedes están desarrollando con la parte digital, la parte computarizada. Entonces allí podemos apoyarnos porque posteriormente tendrán que realizar estos gráficos de forma muy rápida, como nos permite el GeoGebra, donde podemos indicarle, por ejemplo, que hay una función de z cualquiera, x más y, por ejemplo, y automáticamente nos muestra el plano en el cual estamos trabajando en este caso específico. Y nosotros pues pudiésemos jugar con los diferentes elementos que puede tener el plano. Fíjense que si yo juego con el eje X, a medida que aumento, pues efectivamente el plano se desplaza verticalmente. Mientras que si lo hacemos con respecto al eje Y, pues del mismo modo, él tiene un cambio, ¿no? En cuanto a cada uno de los ejes, hay un desplazamiento específico. Eso es lo que nosotros podemos verificar en este caso, por ejemplo, con un plano cualquiera. Pero ¿qué pasa si podemos colocar allí una función comúnmente conocida como la función cuadrática, pero dentro de estos mismos elementos, como lo es la tercera dimensión? Entonces, fíjense cómo allí aparece un paraboloide, ¿ok? Porque se conforma de dos parábolas, una parábola que va hacia el eje X y otra hacia el eje Y. Y eso es lo que nosotros podemos observar. Y aquí nos permite, en el GeoGebra, pues, verificar, cambiar las vistas de posición para nosotros hacer los análisis respectivos que se tengan en función de cada grado. Y así ustedes pueden experimentar, decir, ¿qué pasa si ahora le restamos 5, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia nuestra función en 3D, porque efectivamente estamos viendo allí un desplazamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite, pues, de cierta manera, la parte de este graficador. Lo que yo quiero allí que ustedes realicen en cuanto a este graficador es un portafolio de funciones. Ustedes van a agarrar y van a proponer, ¿ok?, una serie de funciones, que en este caso en específico les pido 20 funciones de varias variables.
Realmente allí ustedes las diseñan, colocan los datos que consideren y vamos probando. ¿Qué es lo importante hacer? Un captura de pantalla, van a capturar la pantalla y lo van a generar en un archivo Word donde ustedes puedan mostrarme qué hicieron con respecto a estas funciones y un pequeño análisis de la función. Al decir análisis es qué tipo de función observan allí, ¿ok? Y qué comportamiento pueden observar de la función mediante el GeoGebra. Eso es lo que les estoy solicitando en esta primera actividad tipo evaluación formativa. Por eso les digo allí que se debe armar tipo portafolio. ¿Ok? Ya para la parte sumativa, que si tiene el 25%, pues, estaremos desarrollando un cuestionario propiamente sobre una serie de 5 ejercicios propuestos. Deben recordar que el procedimiento que vamos a utilizar para responder de forma adecuada a cada uno de estos ejercicios, pues debe ser muy coherente, muy precisa y sobre todo muy detallada para que podamos entender como futuros ingenieros cuál es el procedimiento adecuado al momento de desarrollar y resolver estas funciones de varias variables. El tiempo que disponen es de 3 horas y media, ¿ok? Y un solo intento. Entonces, vamos a revisar el material de apoyo para dar una visión general de en lo que va a consistir estas funciones de varias variables y cómo cada uno de ustedes pudiese abordarla y resolverla mediante el uso también de GeoGebra en el gráfico y comparar si lo que estoy viendo en el papel, como les decía, es lo mismo que está allí gráficamente. ¿Ok? Entonces, veamos cómo desde la introducción y los diferentes contenidos. El primero es el dominio y gráficas de funciones de varias variables. Es importante entender que así como hemos trabajado los diferentes dominios y rangos en 2 dimensiones, que vendríamos desde el cálculo 1 y cálculo 2, ya aquí hablamos de Z, que si se dieron cuenta hay una tercera dimensión en donde ya empezamos a hablar de que puede haber profundidad en las funciones básicas que ustedes han conocido. Entonces seguimos indicando que nuestra definición nos dice, ¿ok?, que sea D o D pueda estar contenido en R2, una función f real de 2 variables que sean reales, ¿ok?, y que es una relación que a todo par XY pertenezca a ese conjunto D, le asigna un único número real, que está en este caso en una función XY. El conjunto D es el dominio de F y su rango pues será el conjunto de todos los valores que vaya a tomar del mismo modo esa función de, en este caso, 2 variables XY. ¿Ok? Es una definición similar a lo que se ha venido trabajando, simplemente que aquí le agregamos pues que deben estar en 2 variables o más, ¿no?, en este caso. Nos apoyamos de la siguiente definición, donde afirma que si f es una función de 2 variables con dominio D, y ese dominio D está contenido dentro de los R cuadrados, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos P del espacio cuyas coordenadas pues sean X, Y, Z, cada uno de los ejes, y eso pues pertenezca ya en este caso a R3, porque estaríamos hablando de las 3 dimensiones. Además, se debe verificar las condiciones de que Z sea igual a F en XY y XY pues pertenezca a ese dominio que afirmamos en el inicio de la definición. La definición número 3 nos habla de que si D, es decir, ese dominio, está contenido en R3, entonces una función F real de 3 variables que son reales también, es una relación que a toda terna X, Y, Z que pertenece a ese dominio D, se le asigna un único número real, que se conoce como F evaluado en X, Y, Z, y pues que ese conjunto del dominio de F y su rango es el conjunto de todos los valores que pueda tomar igualmente esa función con variables X, Y, Z. La última definición pues, habla de que las curvas de nivel de una función f de 2 variables son las curvas de la ecuación que se conoce como f evaluada en XY igual a k, ¿ok? Donde k pues es una constante que está dentro del rango de esa f. Eso es lo que nosotros podemos evaluar allí. Ahora bien, veamos lo siguiente. Nos dice, determine y grafique el dominio de la función f definida por f, x, y. En este caso, pues va a estar definida por 2 variables. Ustedes observan allí.
la variable x y la variable y. Por eso, este radical, pues dentro de él, solo encontramos las letras x y y. Esas son las dos variables que tenemos aquí, que del mismo modo se van a considerar, en este caso, variables independientes. Y esta función de x y, pues se considera la variable dependiente. Solo que aquí, pues dependerá de x y y, no solamente de x, como veíamos en cursos anteriores. ¿Cómo se hace la solución para poder graficar sobre todo el dominio de esta función? Pues lo primero es entender que esta función está definida mediante un número real, ¿no? Y que ese número real, al ser igualmente una raíz cuadrada de índice par, pues no pudiese ser menor que cero, porque si me da menor que cero, pues ya será una función dentro de los números imaginarios. Por lo tanto, lo que hacemos es tomar todo lo que está dentro de la raíz, que ustedes observan allí, es decir, la cantidad subradical. Y esa cantidad subradical debemos garantizar que sea mayor o igual que cero. Cero sí puede tomar como valor, pero menos que cero no. Entonces, por eso colocamos allí que debe ser mayor o igual que cero. Es decir, el dominio de esa función entonces quedaría como dominio de f va a ser igual a xy, ¿ok? Esas dos variables pertenecen o deben pertenecer a r cuadrado, porque estamos hablando de dos variables, tal que, ¿ok? Toda la cantidad subradical pues sea mayor o igual que cero. Esa es nuestra definición formal de dominio, ¿ok? Y generalmente lo manejamos así. Dominio de la función va a ser igual, primero, la condición de que x y y deben pertenecer a r cuadrado, en este caso, tal que toda la cantidad subradical sea mayor o igual que cero. Ahora veamos qué pasa, cómo podemos resolver este elemento que tenemos allí de 2x cuadrado más 4xy menos x menos 2y mayor o igual que cero. ¿Cómo podemos resolver esa inecuación de dos variables que tenemos allí? Fíjense que podemos factorizar desde esta óptica como un factor de 2x menos 1 que multiplica a otro factor de x más 2y. Y esos dos factores, o el producto de esos dos factores, pues debe ser mayor o igual que 0. ¿Qué hacemos entonces? Tomemos cada factor por separado y vamos a resolverlo. El primero, 2x menos 1, debe ser mayor o igual que 0. Y el otro, que es x más 2y, pues debe ser mayor o igual que 0. ¿Qué ocurre aquí? Pues también pudiésemos indicar que entonces el dominio de esta función ya va a aparecer de la siguiente manera. El dominio de f va a ser xy, que pertenece a un r cuadrado, pero tal que si yo despejo de este primer elemento la x, ¿sí? De 2x menos 1 mayor o igual que 0, pues de ahí es donde aparece este x mayor que 1/2. ¿Ok? Eso aparece de allí. Y no sé, de cierta manera, que si nosotros tenemos, por ejemplo, 2x menos 1, ¿verdad? Y garantizamos que en este caso debe ser mayor o igual que 0. Pues si yo despejo, como les decía, la x allí, ¿qué vamos a encontrar? Que la x debe ser mayor o igual que 1. Esa es la condición que nosotros encontramos. ¿Ok? X mayor o igual que 1/2. Entonces, eso es lo que estamos colocando aquí en el tal que. ¿Y qué más se tiene que cumplir? Ah, bueno, ahora pasa que tengo que también despejar de la siguiente. Despejemos a y. A ver qué ocurre. Si ahora de la siguiente expresión que ustedes tienen allí, ¿sí? Que nos dice x más 2y. Voy a tocar por acá. Y ese x más 2y, ¿qué me dice? Tiene que ser mayor o igual que 0. Y nosotros despejamos la y, vamos a conseguir que y tiene que ser mayor o igual que quién. Que menos x sobre 2. Y tenemos otra condición, y mayor o igual que menos x sobre 2. ¿Ok? Es la condición número 2 que ustedes pueden observar acá, donde dice y es mayor o igual que menos x medios. O, ¿ok? Pudiésemos cambiar el sentido de la desigualdad. Pero de allí tenemos, de cierta manera, entonces, la definición de nuestro dominio, en este caso, para el primer grado. ¿Ok? Ahora bien, hay otro aspecto. El otro aspecto es para graficar el dominio. ¿Cómo graficamos entonces el dominio? Bueno, lo primero es entender qué representa cada uno de estos medios. ¿Ok? ¿Qué representa para nosotros x mayor o igual que 1/2 y qué representa para nosotros? Pues y mayor o igual que menos x medio.
Si nosotros tenemos esta primera expresión de x mayor o igual a un medio, pues si tomamos su igualdad, ¿a qué vamos a llegar? A que x, en este caso, va a ser igual a un medio. Porque tomamos la igualdad. ¿Ok? Nosotros vamos a decir, bueno, tomemos, como es mayor o igual, yo puedo tomar la igualdad. Entonces digamos que x va a ser igual a un medio. ¿Qué corresponde ese x igual a un medio? X igual a un medio corresponde a una recta vertical, ¿ok? O una recta que es paralela al eje y que en este caso, pues debe pasar por un medio, ¿ok? Es decir, lo que ustedes observan allí en la pantalla. Que de otra manera, ¿sí? Entonces vamos por acá. Pues pudiésemos decir, ¿sí? Fíjense, tenemos nuestro plano cartesiano, y en este caso, sí estaríamos trabajando en dos dimensiones, ¿ok? Tenemos x, tenemos y aquí estamos diciendo que x tiene que ser igual, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que por x igual a medio, ¿ok? Que sería el mismo 0,5. Este punto. Nosotros debemos trazar una recta paralela al eje Y. Y esta recta paralela al eje Y que vamos a trazar es la recta que vamos a considerar x igual a 1. Eso que ustedes tienen aquí, ¿bien? En la representación, no es otra cosa que lo que observan igualmente aquí en pantalla. Toda la región azul. Solo que, ¿qué ocurre? Bueno, ¿por qué está sombreada en azul de ahí para allá? Claro, porque esto me sirvió de referencia para yo decir que x era igual a un medio, pero sabemos y estamos conscientes que realmente x es mayor o igual que un medio. ¿Y para dónde están todos los mayores o iguales que un medio? Ah, pues que van a estar para toda esta zona ahí en la pantalla, que es toda esta zona, mayor o igual a esa recta un medio. ¿Ok? Entonces, de allí ya podemos tomar una primera gráfica de nuestro dominio. ¿Ok? Por eso vemos de que ya hablamos de una región completa que estará desde un medio hacia allá. ¿Ok? De la siguiente, que es y mayor o igual que menos x medio, pues podemos decir simplemente que también va a ser una recta, ¿no? Solo que esta recta va a ser y igual a menos x medio, una recta cualquiera, como las que ustedes han graficado y reconocen desde el cálculo 1. Entonces, esta función, que es una línea recta, también la podemos representar, como vemos acá. ¿Ok? ¿Cómo la podemos graficar? Aquí. ¿Qué método podemos usar? Sencillo. Ustedes ya saben, ahí podemos aplicar el corte con los ejes y de esa manera representar gráficamente esa función que pasa por el origen, ¿ok? Y que en este caso es decreciente porque efectivamente tiene una pendiente negativa, ¿no? ¿Y qué hacemos luego? Bueno, luego tenemos que intersectar estas dos gráficas. Esta primera gráfica que hicimos aquí con la segunda que ustedes observan allí en pantalla, que es la recta decreciente, y vemos entonces qué pasa con nuestra región dominio. Porque lo que ocurre aquí en una función de varias variables es que hay un dominio como región, ya no es específicamente una cantidad de dígitos, sino una región completa que va a garantizar el dominio de mi función. Entonces, fíjense que en este caso, al intersectar estas dos curvas, pues toda la región que es mayor o igual que esas dos curvas es esta región que está en azul, ¿ok? Que está coloreada en azul. Eso es lo que representa para nosotros, en este caso, específicamente, pues, el dominio de nuestra función, ¿ok? Bien. Ahora vámonos al caso número 2. ¿Qué pasa si nosotros asumimos el sentido contrario, ¿no? De estas desigualdades? Decimos, bueno, X ahora puede ser menor o igual que un medio y Y también puede ser menor o igual que menos X. Fíjense que el comportamiento es similar, solo que lo vamos a encontrar pues del lado izquierdo. ¿Ok? Lo que podemos decir entonces o concluir cuál va a ser el dominio de nuestra función gráficamente desde las regiones sombreadas. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a estudiar, por ejemplo, cualquier otra función que ustedes recuerden allí. Veamos este ejemplo número 3. Aquí dice, determine y grafique el dominio de la función definida por. Aquí tenemos una función compuesta.
¿ok? De dos variables, por supuesto, que es n, x, y, pero es una función compuesta porque vemos que aparece el logaritmo neperiano, ¿ok? Está el valor absoluto dentro del logaritmo neperiano y a su vez se resta un radical, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos afirmar aquí? Bueno, el dominio de la función de x, y debe pertenecer a R2, tal que, ¿ok? Y aquí es donde viene. Primero, la parte interna del logaritmo neperiano, ¿ok? Ese argumento del logaritmo neperiano, que es y menos 1 menos el valor absoluto de x menos 1, debe ser mayor que 0, porque tiene que seguir cumpliendo las condiciones esenciales. Un logaritmo neperiano no puede ser negativo tampoco dentro de su argumento, por lo que entonces tendremos que garantizar que sea mayor que 0. Y pues toda la cantidad subradical que debería ser mayor o igual que 0, como vimos en el ejercicio anterior. ¿Ok? Bien. Veamos entonces. Vamos a ir trabajando las desigualdades. Por eso de las desigualdades involucradas en el dominio se pueden deducir las siguientes ecuaciones. Primero, yo puedo deducir que y es igual a 1 más el valor absoluto de x menos 1. ¿Ok? ¿Eso dónde lo puedo representar? Bueno, tengo que graficarlo tal cual como ustedes aprendieron en funciones y me va a generar este gráfico que observan aquí. ¿Ok? Y de la segunda, que dice x cuadrado más y cuadrado menos 4x igual a 0, yo puedo generar también una curva que en este caso pues, va a representar una circunferencia. ¿Ok? Y ustedes también vieron, tanto en álgebra lineal como en cálculo 1, en la parte de cónicas, pueden entender de dónde está saliendo este valor que observan allí, de cada uno del radio y el centro de esa circunferencia. Ahí tengo los dos gráficos que ustedes pueden observar aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué van a hacer? Ahora nosotros tenemos que dividir cada uno de esos gráficos en regiones para que se puedan intersectar y ustedes puedan decir, ajá, ¿cuál va a ser entonces el dominio de toda la función que cumple cada uno de los parámetros? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, vamos a dar esa igualdad. ¿Qué pasa si nosotros intentamos intersectar estas dos curvas, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros igualamos estas dos curvas? Y eso es lo que está ocurriendo aquí, en este siguiente paso. Al nosotros igualar esas dos curvas, pues llegamos a concluir esto que tienen acá, ¿ok? Un dominio de la función con un conjunto de puntos del círculo que tiene centro 2, 0, ¿ok? Y radio 2, que satisface la desigualdad que vimos o a la que hemos llegado anteriormente. Por lo tanto, el dominio corresponde a la región sombreada de la figura. Y fíjense que esa región sombreada, voy a hacer un poco más aquí, de Zoom es o debe cumplir igualmente estos parámetros, ¿sí? Tiene que estar, fíjense que si es una intersección entre esta circunferencia y el valor absoluto como tal del logaritmo neperiano, pero es específicamente los puntos en donde corta y en donde está este pequeño arco allí, como parte de la circunferencia. Este específicamente sería el dominio de esta función, porque cumple o satisface cada una de las desigualdades que se han generado allí en nuestro ejercicio. ¿Ok? Bien. Y del mismo modo, como les presenté, pues aquí tienen una serie, una batería de ejercicios que ya están resueltos y que, de cierta manera, pues nos permiten entender o concluir cómo se resuelve este dominio de funciones de varias variables. Des en cuenta que el dominio de las funciones de varias variables termina siendo una región o una función de una variable, como lo veremos trabajando en cálculo 1, ¿ok? O en cálculo 2, es decir, una función, una función que está solo dependiendo de X, o dependiendo de Z, o dependiendo de W, tal cual sea la letra que le estemos denominando a esa variable, pero es una función cotidiana de las que hemos visto en entonces simplemente dos dimensiones. Pero fíjense que aquí lo mismo, en este otro vemos un rango, un dominio que está delimitado por este círculo circunferencia y en este caso una parábola. Pero en la intersección de ellos dos, pues es esta región sombreada, es lo que viene a dar el dominio de mi función. ¿Ok? Del mismo modo, fíjense aquí, serían dos parábolas, este ejercicio. Igualmente es la intersección que tienen esas dos parábolas, pero que cumple los criterios que se puedan deducir de las desigualdades encontradas en cada uno de esos ejercicios. ¿Bien? Ok.
Y de allí pues tienen toda esa batería de lo que es el dominio y rango de una función de varias variables. ¿Ok? Bien, eso solo les recomiendo para este material de apoyo, pues la unidad número 1, que específicamente nos habla de ello, ¿no? De lo que es el dominio y pues las gráficas que podemos tener de funciones de varias variables, desde sus definiciones, sus propiedades, los teoremas más importantes y los diferentes problemas propuestos que ustedes tienen allí. ¿Ok? Aquí en el siguiente material también les muestro por allí cómo nos complementa también dentro de definiciones formales de funciones de varias variables. Aquí está la observación y también hay ejercicios sueltos. ¿Ok? Este es un ejercicio muy similar al que acabamos de resolver, donde vemos una función que tiene pues, un radical. ¿Ok? Y que nos piden calcular el dominio de esa función y ya aquí siempre nos van a indicar que ese dominio tenemos que representar, que tenemos que graficar, para que podamos llegar a la conclusión de cuál es la región que representa en este caso el dominio de una función. Bien, fíjense aquí. Bien, específicamente nos habla eso. ¿Qué es este gráfico que nos muestra este otro material? Este gráfico se hablan de esas mismas curvas de nivel. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una constante y esa constante cambia en el tiempo? ¿Qué pasa si vamos variando los valores? Vamos a conseguir infinitos valores de la misma curva. Si es una parábola, como en este caso, una parábola que abre hacia abajo, ¿ok? Y nosotros empezamos a generar esas curvas de nivel. Fíjense cómo se convierte en infinitas parábolas que siguen abriendo hacia abajo, pero que se desplazan hacia arriba. ¿Ok? Eso es lo que significa estas curvas de nivel. ¿Bien? Y es lo mismo que pueden ver en este material que tienen aquí. En este también tienen ejercicios, nuevamente, logaritmos neperianos, hay ejercicios con radicales, con fracciones, y les va a complementar. Bien, el siguiente material nos habla sobre la introducción a las funciones de varias variables para que podamos tener también. Deben leerlo, revísenlo ustedes como futuros ingenieros. Tienen que darle la importancia necesaria al cálculo para la resolución de los problemas de nuestra vida. Entonces hay que entender eso, hay que leer, ver la definición, qué significa, qué nos quiere decir. Y entendemos, también es muy interesante esta parte porque en este libro sí nos explica un poco más de forma algebraica las definiciones de cada uno de los elementos que necesitamos para dar la gráfica de una función de varias variables y sobre todo entender que sí, estamos trabajando en este nivel con funciones pues reales, ¿ok? Y aquí del análisis matemático 2 un material de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas, pues también tomamos específicamente estas funciones de varias variables. Y tenemos la definición, ¿ok? Funciones de dos variables. Entonces, aquí lo que ocurre es que el autor nos las define como una función escalar de n variables, porque efectivamente es así, puede tener n cantidad de variables, y bueno, pues ya hay casos particulares donde nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa si n vale 5, 4, 3, 2? Que es lo que ya nos genera, pues, ejercicios muy particulares que podamos resolver en cada caso. Entonces, funciones de n2, dos variables, ¿sí? Y está su ejemplo. Cómo representar esas funciones de dos variables en el espacio. ¿Ok? Y ahí, bueno, hay ejercicios resueltos de cada uno de esos gráficos, ¿no? Cómo describir el dominio y la imagen, que no es otra cosa que el mismo rango de la función f de xy, ¿ok? Representar el dominio en el plano xy y trazar la gráfica en el espacio. Ahí bien está la respuesta. Y pues hay una serie también de ejercicios. Fíjense que estos gráficos que ustedes pueden observar aquí se comportan de la misma manera que los gráficos que hicimos en GeoGebra, porque esa es la idea, que ustedes puedan entender, ¿no? Fíjense aquí, yo voy a tomar gráfica de f en función de xy, x cuadrado más 16y cuadrado, y nos vamos nuevamente a GeoGebra, para que ustedes vean cómo nos aporta, nos ayuda a simplificar este sistema de GeoGebra, la gráfica de función. Entonces, este f de xy así como nosotros en f de x podemos decir que, o lo podemos sustituir como y, pues aquí en f de xy nosotros lo podemos sustituir como z.
Entonces yo simplemente puedo decir, bueno, eso es z es igual. ¿De quién es igual z? A x cuadrado más 16y cuadrado. X cuadrado. Z es igual a x cuadrado más 16y cuadrado. Vean entonces, ahí tenemos el gráfico de nuestra función. Fíjense que es muy similar al que ustedes observan aquí. Ya tengo el gráfico de la función dentro de este graficador en 3D de lo que es GeoGebra. ¿Bien? Nos habla lo mismo de las curvas de nivel que vimos en el material anterior y cada una de sus definiciones de cómo se pueden expresar esas diferentes curvas de nivel, que no es otra cosa pues, que otorgar diferentes valores a la constante K y ver qué pasa. Pues lo que vamos a concluir siempre es que allí se generan desplazamientos, ¿ok? Iguales en términos iguales. Esta es la original, pues K2, fíjense que desplazamiento es hacia la izquierda, K0, desplazamiento hacia la izquierda, K-2, el desplazamiento hacia la izquierda. Igual en este ejemplo número 2, si vemos es la parte de la circunferencia. Como al dar diferentes valores de K, pues vamos a tener infinitas circunferencias que parten del mismo centro, pero que cambia su radio en este caso. Entonces, bueno, espero que les haya servido bien esta pequeña introducción sobre las funciones de varias variables. Les invito a estar atentos a la resolución de los diferentes ejercicios que se proponen aquí en el aula virtual y, por supuesto, a desarrollar de la mejor manera esta primera evaluación. Éxitos y nos vemos en una próxima oportunidad.